Ya. Se supone que le apareció todo en la nubecita esa. Sí. Así que eso. Ya, don Cristian, usted, el maestro de ceremonia. Sí, o sea, partámonos presentando para que nos conozca Enrique. Yo ya me conozco con él, entonces partan ustedes y después le pedimos a Enrique que se presente. Luciano, tú. Ya voy a partir yo. Eh, bueno, presentarme, yo soy Luciano Troncoso. Yo soy bachiller canónico en teología por la Universidad Católica Ponti de Valparaíso, aunque nunca he ido a Valparaíso, así que la saqué aquí en Conce. Yo soy de acá de Concepción, vivo acá en Hualpén. eh, Llevo harto tiempo trabajando el tema teológico, la parte que tiene que ver con ese tema, ¿cierto? Y desde principios de este año, más o menos, abril, mayo, no recuerdo bien, estoy trabajando, estamos aquí en comunidad con los chicos de la escuelita de teología india. Soy casado, tengo un bebé, que ya se fue a acostar, de hecho, y harto entusiasmo para poder aprender el día de hoy algunas cositas. Gracias. Gracias a ti. Alexi. Ya. Hola, buenas noches. Me presento, soy Alexis Canivilo, soy profesor de religión. Ya llevo trabajando alrededor de 18 años. Me he especializado más trabajando en el sector público. Entonces, fuera de eso, paralelamente, siempre he tenido como una actividad que partió en el lugar donde yo vivo, en Viña, de donde soy originario, digamos, de un sector poblacional que se llama Chupaya. Entonces ahí comenzó mi actividad pastoral y de ahí también me vinculé con organizaciones sociales. Y bueno, el día de hoy trabajo como profesor y también participo por un tema laboral. Estoy viviendo en estos momentos en Orcón con mi familia, ya llevamos igual 8 años, así que ya lo sentimos como parte de esta comunidad y por eso también participo en organizaciones de acá, sobre todo con la temática medioambiental y el tema de la educación popular, que es un tema que me gusta a mí. Y también participo de la escuelita teológica porque es un espacio que nosotros queremos abrir también fuera, digamos, de la teología india, queremos abrir el espacio de la interculturalidad, el espacio a todas las culturas y a todas las expresiones culturales y a todos los procesos también y a los testimonios, todo eso para nosotros nos enriquece como escuelita. Y por eso estamos llanos a todo testimonio y a todo enfoque también. Estamos como abiertos. Eso podría comentar un poquito. Alexi, ¿tú naciste ahí en Viña? Sí, sí. Esa otra parte. Soy canibilo y como en los 90 supe que era mapuche. Fui como el primero de mi familia que descubrió eso. Y al principio fue medio chistoso porque mi familia hasta el día de hoy se siente como italiana. Se siente como que tiene raíz italiana y no tanto mapuche. Pero después fuimos buscando y en realidad, ¿por qué? Porque mi abuelo venía del norte. Entonces para nosotros siempre, históricamente, se nos dijeron que los mapuches eran del sur. Y un momento voy a sacar un certificado de la CONADI y yo con temor lo fui porque yo no creía hacerlo porque venía del norte. Mira, y cuando voy ahí me dice que no, porque estoy bien, que mi apellido estaba dentro, digamos, de los apellidos que están en esa zona del norte de Illapel, por esos lados de ahí era mi abuelo. Entonces, de ahí me di cuenta que tenía esa raíz y empecé poquito a poquito. Pues. No hablo mapuche, tampoco participo de comunidades mapuche. Me siento un mapuche urbano, pero siento que no vivo como urbano porque me resisto a vivir como mapuche también porque creo que el Estado tiene una deuda conmigo y bueno, y con todos los mapuches urbanos, que debe haber un proceso y si hay un proceso, algún día quiero participar de ello. Eso podría decir de esa parte. Gracias. ¿Scarlett? Scarlett está con dificultades de audio. ¿Puedes leer Lo leo yo. Luciano? A ver, bueno, Scarlett nos dice, buenas tardes, me presento,
Bueno, aunque no en imagen y voz, desgraciadamente, soy Scarlett Millapán, estudiante de Pedagogía en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a puertas de egresar. Resido en Viña del Mar, aunque soy originaria de Santiago. Mi interés es ahondar en la interculturalidad y en la razón más de peso para ser partícipe en esta linda comunidad. Bueno, y es la razón más de peso para ser partícipe en esta linda comunidad emergente. Eso nos escribe Scarlett. Muchas gracias, Carlos. Enrique, bueno, faltan algunas personas, pero quería contarte como la génesis de la escuelita, con Alexis y otro hermano que en este momento está con problemas de salud, Francisco Millanao. Se dio la coincidencia entre que éramos profes, que estábamos preocupados por el tema del pueblo originario y bueno, ellos dos, obviamente, Millanao, Canivilo, ¿no es cierto? Hay una raigambre con los mapuches. Entonces, yo creo que la escuelita se ha convertido como eso, ¿no? Como un espacio de búsqueda. Búsqueda con la identidad, búsqueda con... Y la coincidencia, bueno, ahora Scarlett, también hay otra hermana que creo que te conoce a ti, se llama Janet Curinao, ella está en Tirúa. Están viviendo ese proceso, ¿no? de búsqueda en una condición que es el espacio urbano. Y bueno, yo dije, la persona indicada como para hablar de eso, Enrique, por toda su investigación, su trabajo, y quizás nos puedes como dar una palabra en ese sentido para seguir en estas búsquedas que estamos. Hasta ahora como agrupación hemos tenido espacios de conversatorio que son abiertos, de carácter latinoamericano, porque viene harta gente de otros lugares. En la primera ocasión estuvo un amigo que es comunicador social, y Aymara. Eh, Después estuvo una amistad que trabaja con mujeres en el área, popular y sindical de Perú. Y la última persona que era de Quiche Maya, creo que era de Guatemala. Y bueno, todos dando su experiencia un poco desde la visión originaria, ¿no es cierto? Y desde el mundo popular, donde, bueno, hemos ido como descubriendo también esa condición de resistencia que hay en los pueblos, ¿no? Y que también marca como para nosotros una dimensión de una espiritualidad que es muy decidora y que, bueno, ahí estamos en ese proceso de búsqueda. Eso es lo que te puedo comentar así como a grandes rasgos de quiénes somos, qué es lo que hacemos. Y en ese contexto te quisimos invitar y conversar contigo. Muchas gracias, Cristian. Bien, el nombre formal de la escuela es Escuela de Teología India, ¿sí? ¿O no? ¿Tiene otro nombre Sí, formal? es escuelita, lo hicimos a ¿Escuelita o propósito. escuela? Le pusimos Escuelita. escuelita a propósito, sí. No es la idea de lo popular, de venir desde abajo, como es el énfasis, ¿no? Es el énfasis Ya, y de teología india, porque bueno, por la experiencia que se dio en América Latina con los mundos espirituales desde distintos pueblos originarios, pero también indígena e intercultural, porque también entendemos que estamos en diálogo con el mundo no indígena, que tiene una preocupación legítima, real y, e importante también en ese proceso. súper. Bueno, gracias por presentarse. Ahora me presento yo, ¿no? Para que me conozcan un poco y para ver si empezamos a conversar. Bueno, yo me llamo Enrique Antileo, conozco a Cristian y le agradezco la invitación desde unos talleres de lengua que hicimos en Valparaíso hace un tiempo ya atrás. Y les pido disculpas porque hubo unos
temas de fecha que no pudimos concertar, pero finalmente ya nos estamos encontrando y mil disculpas por no haber podido estar antes. Bueno, yo soy antropólogo de formación y también tengo un doctorado en estudios latinoamericanos y ahora estoy haciendo un postdoctorado también. Me dedico harto a la investigación de temáticas de pueblos indígenas. Le comentaba a Cristian que desde el plano, claro, de la espiritualidad y esos elementos no es mi fuerte, y soy bien humilde al plantearlo porque no me siento como en condiciones de poder hablar de eso en profundidad. Es algo que conozco algunas cosas, pero no es un tema donde yo me sienta cómodo hablando. Entonces se lo planteé desde un comienzo eso, que no era una de las cosas que a mí me gustaría como abordar. Creo que hay gente que sabe mucho más de esas cosas y evidentemente yo lo conozco por encima, pero hay gente como que se ha especializado también en esa materia, y si los podemos conseguir o para más adelante sería genial, po. Para mí, yo lo que más, en donde más he trabajado esto, o la temática de pueblos indígenas, es en el tema de la migración y de las comunidades urbanas, ¿no? Estoy hace años ya, trabajé ese tema, de cierto modo todavía lo trabajo, pero ya con menos intensidad. Ahora estoy metido en otras cosas, pero estuve largo tiempo investigando sobre los procesos mapuches particularmente mapuches de movimiento, movilidad y migración y diáspora de su pueblo, un poco pensando como en la narración que hacía Alexis, ¿no? De su familia, de estos viajes que han ido por distintos lados, que ha terminado con gente de nuestro pueblo prácticamente en todo el país, no solo en el norte. Hay comunidades mapuches desde Arica a Punta Arenas, una cuestión sorprendente. Y algunos de esos movimientos son muy antiguos, ¿no? Muy antiguos, comienzo del siglo XX. Entonces, estamos en un proceso que ha sido investigado, pero que también necesita continuar investigándose. Entonces, hemos publicado algunas cosas ahí. Voy a poner ahí en el chat unos libros que hemos publicado, el último que sacamos sobre temática urbana, y los pueden consultar ahí, o si se los puedo hacer llegar en algún momento también, no hay ningún problema. Yo vivo acá en Valparaíso, estoy en el centro de Valparaíso, prácticamente el Cerro Bellavista. Acá vivo con mi esposa, mis dos hijos, y también hago algunas clases en la Universidad de Valparaíso, no en la Pontificia, sino en la UB. Y largo tiempo hemos estado como tratando de indagar en esa memoria de los pueblos indígenas. He participado de varias organizaciones del mundo indígena y ahora estoy con un centro de estudio. También les voy a anotar ahí la página para que la puedan ir chequeando de repente mientras conversamos, ¿no? Que se llama memoriamapuche.cl en la página, el Centro de Estudio y Documentación Memoria Mapuche le pusimos. Estamos haciendo ahí un trabajo hace tiempo de investigación, recopilación de información. Vamos de a poco, un trabajo lento, pero que intenta ser como un soporte de la historia y la memoria del pueblo mapuche, ¿no? De un aporte humilde desde nuestra perspectiva. Y el otro tema que he trabajado harto es el de interculturalidad, que planteaba Scarlett recién como una de las temáticas que le gustaba y le llamaba la atención, ¿no? La interculturalidad en educación ha sido uno de los temas que he podido investigar. He trabajado para la UNESCO en esa materia. Ahora este año se va a publicar un documento de informe de investigación sobre la interculturalidad en educación superior, sobre las universidades indígenas que hay en el continente. Estuve trabajando ya, bueno, como 2 años y medio trabajando en eso, que se va a publicar ahora, ojalá que el 2021, ¿no? Sobre universidad indígena y enfoque intercultural. Ahí también he podido hacer algunas investigaciones y tratar de profundizar en esa materia, ¿no? Hay gente también que se ha dedicado a eso mucho más profundamente. Me ha tocado a mí enfrentarme a ese tema hace poco tiempo. Y intento estar aportando siempre desde el plano de la idea, el lugar donde me desarrollo con más soltura, por así decirlo. También en la cuestión de la lengua, ya no hago talleres, pero durante un tiempo fui ayudante de un colectivo que se
dedicaba a la revitalización de la lengua, y ahí para hacer posible los talleres en Valparaíso, lo hice yo, ¿no? Porque la gente del colectivo era de Santiago y era difícil que vinieran los profesores que hablaban. Entonces finalmente lo hice yo y ahí conocí a Cristian, ¿no? Tratamos de hacer una instancia bien participativa y lúdica para aprender la lengua del pueblo mapuche, o al menos algunas partes, y para empezar a utilizarlo como en un plano cotidiano, ¿no? Ahí quizás Cristian puede contar la experiencia, ¿no? Si le gustó o no le gustó, pero había un buen grupo de personas que estaban bastante motivadas, y acá en la quinta región hay una comunidad interesante y poderosa de personas de pueblo indígena y sobre todo el pueblo mapuche, ¿no? Hay varias organizaciones en Valparaíso, en Villa Alemana, ¿no? En San Antonio. Entonces, hay un movimiento interesante que evidentemente no es tan grande como el de otras zonas migrantes como Santiago, pero también tiene su propia historia, ¿no? Eh, Así que en eso han dado el último tiempo. Me estoy debatiendo entre las cosas que tengo que hacer por trabajo y las cosas que me gustan también. eh, Indagar, investigar, y creo que los últimos años ya es como mi aporte ha estado más que nada en la investigación, la publicación de libros y materiales como para contribuir al conocimiento de nuestros pueblos, ¿no? Eso ha sido mi último biografía, ha estado por ese lado, y al principio cuando era más joven, ya era más militante, ¿no? Participaba más en organizaciones sociales y políticas de pueblos indígenas, y eso ahora cambió, ahora tengo otras prioridades, pero por esa misma participación conozco a harta gente, de las cuales he aprendido harto también. Así que ahí me presento, y por supuesto ahora abrimos, yo creo me pueden ir haciendo preguntas o vamos dialogando y le hago preguntas a ustedes, no sé cómo será la modalidad. Antes de que te vayamos, o ustedes vayan poniendo las preguntas, Oscar de ahí las escriba, contar que para mí fue muy significativo la experiencia de la cual habla Enrique. Primero porque no soy mapuche, y eso creo que tiene bueno, y algunas de las personas que estábamos ahí tampoco lo eran. Eh, y eso creo que va como un poco en la línea de lo que estamos buscando, ¿no? Los espacios de interculturalidad. Yo soy de las personas que está convencida de que en la medida que puede haber espacio de diálogo eh, y valoración, las búsquedas se allanan, ¿no? Se hace más simple, ¿no? Porque, bueno, ya eso lo hemos conversado bastante respecto a las dificultades que han tenido pues, los pueblos originarios eh, para la autovaloración cuando el contexto no es totalmente contrario a eso, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema interesantísimo. Yo no sé ahí cómo está el diálogo, Enrique, entre estas organizaciones mapuche y las organizaciones sociales o comunitarias, o cómo lo ves tú. ¿Respondo al tiro o seguimos como que no conozco cómo es la modalidad? Como, Entonces, como guste. No eh, sé si hay yo otras lo, preguntas, si no las sumamos y Enrique las responde todas. ¿Qué prefieren, chiquillos? Yo creo que pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, no sé si Ya, para... denle nomás entonces, amigo. Me preguntaba por la dinámica de vinculación entre el mundo indígena y las organizaciones sociales, ¿no? Esa es como más o Sí. menos. Ujú. En verdad, yo creo que ha habido una dinámica bien fuerte, en el sentido de que después del estallido social se observa como, o durante ese momento se observó una interrelación, ¿no? Entre, digamos, la visibilidad que tenían las organizaciones indígenas y el mundo social, que recogía también como los simbolismos y las luchas de los pueblos también en medio de la demanda y la protesta social, ¿no? Yo creo que fue un momento donde hubo unificación, donde simbólicamente también se acercaron algunos de los referentes,
en las dificultades que también eso tiene, ¿no? Porque muchas veces no se entiende la profundidad o las características propias de las demandas indígenas. Son aceptadas, yo creo que también por el mundo chileno, porque es algo indígena y que representa siempre que son pueblos que han estado oprimidos, ¿no? Son pueblos que han sido vulnerados en sus derechos, y creo que las demandas son, esa es la base, ¿no? Pero la demanda indígena o de la lucha social de los pueblos indígenas tiene distintas dimensiones, ¿no? Y esas dimensiones tienen que ver con una profundidad histórica relacionada con la recuperación de derechos, y derechos que a veces están ya consagrados a nivel internacional en la legislación, y por otro lado, unas demandas que son más bien locales, ¿no? De poder tener presencia en las ciudades o en los pueblos donde están, ¿no? De que esos derechos a manifestarse o a manifestar la identidad de cierta medida de los pueblos, a tener lugares donde poder reunirse, donde poder hacer actividades, también se transforman en demandas locales de las mismas ciudades, ¿no? Entonces, siento yo que había un acercamiento, pero todavía falta como grados de profundidad, y eso se aprecia harto también en el proceso de la Convención Constitucional, por ejemplo, que refleja un lugar que se le ha dado a los pueblos indígenas, pero también una incomprensión de la temática indígena, incluso por los constitucionalistas que son más bien de la izquierda, ¿no? De la ley izquierda. Ni hablar de la derecha, que genera una animadversión sobre lo indígena. En el mundo de la izquierda hay mucho desconocimiento sobre la lucha de los pueblos indígenas y los instrumentos internacionales que la respaldan, ¿no? Eso también es súper interesante de ir profundizando, ¿no? Yo creo que la pregunta se puede responder en varios niveles, pero depende un poco del lugar donde también nos ubiquemos para responder esa pregunta. Gracias. Yo quería hacer otra pregunta. Mira, lo que pasa cuando yo comencé a conocer el concepto de interculturalidad, sobre todo, uno empieza a buscar información en las redes. Y me llamaba la atención de que como los expertos en interculturalidad siempre eran como gringos, personas extranjeras. Había, de lo que se encuentra en las redes, digo yo, pues, buscando así como una persona autodidacta, nomás sin especialización. Y el tema es que yo me doy cuenta que nuestro país va rápidamente a ser un país donde va a tener una riqueza cultural debido a todo el tema de la migración. Pero siento que las instituciones y el país no está preparado para lo que nos está sucediendo hoy. Yo trabajo acá en Puchuncaví y voy a trabajar a la Ligua en la mañana. Y me ocurrió el día jueves, estaba como muy, todavía en mi cabeza estaba dando vuelta mucho el tema que ocurrió en Iquique con los venezolanos. Y en eso voy en la micro y en el bus, y se sube, pareciera que era peruano boliviano y metica que venía del norte. Y él no sabe, él creo yo que quería llegar a Valparaíso, pero no sabía cuál era el nombre. Entonces se subió y el chofer le dijo, yo voy a la Ligua, ¿te sirve? Y él dijo sí, y le pagó. Y se sentó. Ya, pasó la micro y siguió. Y de ahí se subió un haitiano, un cabro joven como unos 22 años, con su hijo haitiano como de 6 años, al bus. Y después uno va al terminar y se va encontrando también con toda esta diversidad. Entonces yo digo, ¿estamos preparados nosotros como para recibir a tanto migrante, y cómo las instituciones y cómo se va a pensar el país desde esa nueva realidad? Porque yo siento que el país nunca está preparado, o no sé, no conozco otras realidades, pero siento que siempre nos llega de golpe la realidad, y sobre la realidad tenemos que reflexionar. No alcanzamos como anticiparnos a lo que podía haber sucedido hoy. Hoy no estamos preparados para educar en la diversidad cultural, sobre todo uno que es docente, porque uno se encuentra con docentes que son poco empáticos de repente, que no tienen el mismo miramiento o no tienen la misma capacidad de análisis tampoco. Entonces eso va generando mayor conflicto, sobre todo dentro del aula y dentro de las comunidades educativas, con el tema de las nuevas culturas, de las nuevas formas también de expresarse los jóvenes y todo lo que tiene referente a la cultura.
Entonces, esa es como mi pregunta, ¿cómo tú ves el futuro de Chile en cuanto a este tema de la diversidad cultural y sobre el tema de interculturalidad un poquito? Mira, yo creo que, claro, en términos generales no hay país ni grupo que sea capaz de enfrentar la diversidad de una manera tan compleja como en la actualidad, ¿no? Este es un tema que la antropología ha abordado bastante, ¿no? Los seres humanos, la condición sine qua non de la humanidad es ser diverso, ¿no? No, es imposible pensar que todas las comunidades del mundo son iguales o pretenderían ser iguales, ¿no? La diversidad lingüística y cultural es tan amplia como seres humanos hay en el planeta. El problema es que nunca hemos sabido convivir con esa diversidad y hemos pasado por varios procesos de guerra, eliminación, genocidio, ¿no? Que justifican atacar esa diversidad, ¿no? Tendemos a ser también sujetos bastante etnocéntricos, tratar de pensar que nuestra forma de ser, de pensar, es la correcta y la de otros no, ¿no? Y por lo tanto es una condición también casi del ser humano pensarse inequívocamente un medio superior, ¿no? Al resto, desde esa perspectiva etnocéntrica, de esa incomprensión. El dilema es que, claro, hemos pasado por eso en varias etapas históricas, lo vivimos cruentamente en el siglo XX con la Segunda Guerra, ¿no? Y también con algunos procesos de descolonización que se dieron en África y en Asia, con algunas respuestas estatales. Eh, entonces, es un dilema en general, ¿no? Es un dilema en general, y lo que ha habido desde la Segunda Guerra para adelante, sobre todo con el rol de la UNESCO y de las Naciones Unidas, es tratar de generar una visibilización de que el mundo es diverso, ¿no? Y ver la diversidad como un valor cultural. El tema es que para eso se requiere mucha educación, para empezar a trabajar esa diversidad como un valor cultural y no como una amenaza, ¿no? Ese proceso educativo evidentemente está inconcluso, ¿no? Y hay que hacer mucho trabajo para que eso avance, ¿no? Uno de los trabajos, de las formas para poder orientarnos hacia allá es el concepto de interculturalidad precisamente, ¿no? El concepto de interculturalidad es como un desafío, es un propósito, un objetivo de poder establecer un horizonte de relaciones entre diversos pueblos en el marco del respeto y del reconocimiento de derechos. Entonces, no hay receta para llegar a la interculturalidad, sino más bien es como un ideario, ¿no? Y por eso mismo también se transforma en un concepto medio maleable que utilizan algunos a sus anchas, de manera antojadiza, ¿no? El Estado tiene una definición de interculturalidad, las empresas tienen una definición de interculturalidad, las organizaciones indígenas tienen una definición distinta de interculturalidad. Entonces, es un concepto bastante poco bajable, ¿no? Nosotros decimos a veces que es un significante flotante que anda en el aire, ¿no? Y que tenemos que dotarlo de contenido. Entonces, en América Latina hay una trayectoria con ese concepto que más o menos ha sido estudiado desde un autor que es el primero que lo empieza a usar, que es Esteban Mosonji, y en Estados Unidos tiene otra trayectoria que tiene que ver con las políticas migratorias de comienzo del siglo XX, ¿no? Donde se empieza a ocupar el término biculturalismo y después pasa ya a llamarse intercultural. Eh, y de cierto modo esa historia ha ido también produciendo un concepto que va a tener transformaciones. Después se le va a agregar en los años 80 y 90 la idea de intercultural, en la idea del bilingüismo. Entonces surge la educación intercultural bilingüe como una posibilidad, sobre todo para los pueblos que no hablaban con fluidez el castellano como lengua colonial, sino que se manejaban en sus propias lenguas. Para mí la interculturalidad es un concepto o una forma o un horizonte a donde tenemos que llegar, ¿no? Si el país está preparado o no para construir eso, evidentemente no. No, evidentemente no. Acá le sacude una crisis o le sacude la diversidad en la cara, ¿no? Se le pone al frente producto de crisis política y económica que han derivado en que muchas personas de distintas partes del mundo lleguen acá, ¿no? Esto evidentemente no es una cosa que le pase a Chile solamente, ¿no? En Europa también es un tremendo tema, para qué decir Estados Unidos o Canadá, ¿no? El mundo se mueve, el mundo es una realidad y no se va a dejar de mover. Van a haber migrantes siempre, ¿no? Prácticamente
otra forma de entender la humanidad es que somos migrantes permanentes, ¿no? No necesariamente estamos en un lugar fijo. Si uno mira la dimensión a lo largo del tiempo, la movilidad es tremenda, ¿no? O sea, pensando esto, por ejemplo, en más de 10.000 años, estamos hablando de que somos permanentemente migrantes, ¿no? Los estados modernos son muy jóvenes, tienen en América 200 años, y por lo tanto llama la atención también que en América son estados jóvenes con una forma de referirse a sí mismo que necesita afianzarse mucho, muy a la defensiva, con unos nacionalismos que actúan a la defensiva y que le cierran la puerta un poco a pensarse en diversidad, ¿no? Y como se le cierra la puerta, lo que hace la educación es fomentar, ¿no?, la historia nacional, los héroes nacionales. Y entonces las comunidades migrantes, que incluso las que llevan más años, las peruanas, las bolivianas, en Chile, no encuentran ningún espacio en la educación donde se les reconozcan sus historias. Es que poderoso sería tener en los libros de historia, ¿no?, la historia de la migración peruana y la formación de comunidades acá, ¿no? Eh, pero no están totalmente ausentes, están totalmente ausentes. Y evidentemente, como el receptor de esto, del sistema educativo, son la población chilena en su conjunto, más la televisión, todo lo que aporta en términos de la generación de prejuicios. Tenemos una sociedad chilena en general que no sabe convivir con la diversidad, ¿no? Y genera esto respuestas de toda índole, ¿no? De toda índole, sobre todo las más violentas son las que son más de orden racial, de odio racial, y también genera una tensión con otros sectores que apoyan, por cierto, la migración como un derecho o como una realidad innegable, ¿no? Y que también muchas veces para apoyarla entran en un discurso del buenismo también migrante, ¿no? Como que todas las comunidades migrantes son inherentemente buenas, ¿no? Porque hay una defensa de sus derechos, evidentemente, ¿no? Finalmente generamos dos polos que no están dialogando, ¿no? Y para dialogar se necesitan políticas mucho más profundas, primero de regularización, por cierto, toda la parte legal, pero las que más van a tener una llegada ahí son las que son educativas y culturales, ¿no? Porque cambian lo imaginario, ¿no? Entonces, en algunos colegios de Santiago hay altas propuestas, por ejemplo, de la enseñanza de la historia o incluso en algunos casos con cuestiones lingüísticas, pero en general no es así, ¿no? El migrante se observa como una amenaza y se tensionan las cosas, no hay una recepción en el campo de la educación y de la cultura como producción de material cultural, me refiero, ¿no? Entonces hay un tremendo desafío, pero no estamos en la actualidad en esas condiciones de poder propiciarlo. Todo obedece a iniciativas particulares, ¿no? Y entre esas iniciativas algo transforman, pero no hay un respaldo institucional, no hay un respaldo de colegios, ¿no? Imagínate eso también, si no hay en los migrantes, que es un fenómeno más o menos llamativo, que está en los medios, con los pueblos indígenas tampoco, ¿no? La interculturalidad con los pueblos indígenas se ha reducido a un parte de oficinas, ¿no?, que intentan asegurar ciertos grados de inserción de la temática en los colegios, pero todo bastante folclórico, ¿no? Todo bastante folclórico, sin hablar como de cuestiones de reparación y de justicia, que es lo elemental que quieren los pueblos indígenas acá, pues, ¿no? Mientras no existe esas cosas esos elementos de reparación, de derechos políticos, que tienen que ver con los derechos que han sido suspendidos, anulados, ¿no? Para los pueblos indígenas, que tienen relación con su tierra, con los derechos de representación política. Lo demás queda todo en el plano como muy, muy, muy de lo folclórico, ¿no? Entonces tampoco si a nivel indígena estamos preparados como para tratar esta situación, ¿no? Están todos remando de manera individual o a partir de asociaciones, pero no hay un horizonte todavía que nos unifique ni a las organizaciones, ni tampoco hay nada de parte de la institucionalidad estatal. Me alargué un poco, perdón. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Hay un tema que siempre me ha parecido re interesante, que es el tema de la lengua.
En ese sentido, me gustaría primero que tú, Enrique, nos contaras tu experiencia personal con respecto a la vivencia, al aprendizaje del Mapudungun, ¿cierto? Y cómo está esa realidad, por ejemplo, en los mapuches, en el mundo mapuche de La Guardia, ¿cierto? De la ciudad. Eh, ¿Se habla? ¿Qué registro se usa? Porque, bueno, como toda lengua, siempre hay variaciones respecto a la geografía, hay un tema de estandarización, etcétera, etcétera, y hay dentro de ese plan de concientización, por decirlo así, de esa vivencia de concientización de los orígenes, un interés también en aprender la lengua. ¿Se da eso? ¿Se usa dentro de las comunidades indígenas de las zonas urbanas? Eh, por ahí endilgaría mi pregunta para ti. Sí, mira, yo empecé a estudiar sistemáticamente la lengua cuando estaba haciendo mi magíster. No, antes había tenido un par de cursos, pero nunca pesqué mucho, ¿no? Mi familia no es hablante, en algún momento se perdió la lengua, creo que en el paso de mi bisabuelo a mis bisabuelos paternos, hacia mi abuelo, creo que ahí se perdió. Nunca supe si mi abuelo habló o no habló. Mi abuela sí entendía todo, mi abuela no era mapuche, pero vivía en comunidades mapuche, y entendía todo. Eh, Tenía un nivel de pasivo como de manejo de lengua, entonces yo asumo que mi abuelo sí hablaba, pero nunca supe, porque mi abuelo tenía una historia bien peculiar, ¿no? Un nivel de alcoholismo bastante grande, entonces, y era un tipo muy cerrado y muy violento, entonces era muy difícil comunicarse con él. Entonces se cortó la transmisión de la lengua y yo por interés personal empecé a estudiarla ahí cuando estaba en el magíster y me vinculé a unas organizaciones que estaban dedicadas a la revitalización de la lengua mapuche, ¿no? Y se hablaba de revitalización, todavía se habla, porque hay una pérdida significativa de la lengua, ¿no? Estamos hablando, algunas cifras, algunos estudios, como un 10% de la población mapuche habla la lengua, habla y la entiende, parece que entre un 15% que solo la entiende y no la habla, hay una cosa así, pero las cifras son dramáticas, ¿no? Hay una pérdida, un retroceso de la lengua, las razones son muchas, evidentemente, tienen relación con el racismo y el dejar de usarlo también como una salvaguarda de la familia, ¿no? De no ser humillada, no ser maltratada, en algunos casos. Eh, entonces tiene una historia larga que puede ser estudiada eso como temática. Yo me vinculo a esta organización y a partir de eso me introduzco harto en una red de organizaciones que estaban luchando por la situación de la lengua, muchas de las cuales todavía continúan. Se formó como una especie de movimiento por el Mapuzungún, yo creo, en los últimos 15 años, y ese movimiento ha repercutido en una revaloración interesante de la lengua, ¿no? Eh, ¿Con qué se enfrenta este movimiento? Con varias cosas difíciles de hacer, ¿no? Primero, claro, la lengua tiene ha tenido como los movimientos un poco rascarse harto con sus propias uñas para poder generar una sistematización de los métodos de enseñanza, una renovación y una mirada también a cómo otros movimientos de revitalización han logrado con éxito reponer sus propias lenguas, sobre todo en Europa, pensando el caso vasco, ¿no? O el caso catalán, que son interesantes. Entonces este movimiento ha tenido que ir un poco rascándose con sus propias garras, ¿no? Para poder avanzar. Aún así, falta todavía ponerse de acuerdo en procesos de enseñanza, de metodología didáctica. La población que recibe los cursos de lengua son grupos muy diversos, ¿no? De estudiantes. Muchas veces las intenciones por recuperar la lengua son tan distintas entre sí que cuesta clasificarlas, ¿no? De personas que quieren reencontrarse con su lengua, hasta personas que quieren aprender para tener una mejor relación con los pueblos indígenas. Hay harto ahí de motivaciones, pero el público es muy diverso y yo creo que también enfrenta una dificultad de base en general, que es una lengua que ha sufrido harto el quedar como atrás mano, por así decirlo. Entonces no se usa en ningún espacio, no es como una lengua que esté muy presente, como por ejemplo uno ve todo en inglés o en francés,
que hay incentivo por todas partes. Ha habido un movimiento que ha tratado de poner hartas cosas en internet que está interesante, ¿no? Que esté en mapuche, algunos elementos en la vida pública, pero no es una lengua muy presente, ¿no? Que está muy reducida al espacio doméstico, y eso significa que mucha gente la estudia únicamente los días que va a las clases, a los talleres, y después el resto no, por tiempo, por dificultad, no es tan fácil asociarla al uso propio de la lengua, ¿no? Eh, También yo vi muchas cosas así como entre medio, los profesores mismos de Mapuzungún, que los hablantes se vieron de repente en una encrucijada, ¿no? Estaban enseñando Mapuzungún, tratando de recuperar, levantando un discurso, pero ellos también viven una contradicción permanente. O sea, la mayoría de los profesores que yo conocí, ninguno de sus hijos hablaba la lengua, ¿no? O sea, ellos mismos habían cortado la lengua en una época anterior, y ahora eran profesores y estaban viviendo esa contradicción, ¿no? Que les causaba mucho dolor, y a veces quizás también respuestas muy negativas ante la gente, ¿no? Como en los métodos de enseñanza. Muchos replican también, profesores, métodos antiguos de enseñanza, pensando en que en esa escuela de los años 70, años 80, la que te castigaba un poco por la lengua, y no se abren un poco al mundo de otros métodos como el método comunicativo, ¿no? Es una lengua también muy distinta a las lenguas latinas, ¿no? Tiene una estructura totalmente diferente y para mucha gente se le complica, ¿no? Yo mismo, yo creo que los últimos años no he enseñado y no he seguido estudiando, y se me ha ido medio oxidando un poco el uso del mapuzungún. Requiere mucha persistencia. eh, entonces se enfrentan varias dificultades de aprendizaje. Aún así creo que había un movimiento muy poderoso de poder ir posicionando nuevos elementos, sobre todo en el internet, ¿no? De la lengua mapuche, cosas que están, traducciones, afiches, infografías, cosas por el estilo, mucho audio ahora, que ayudan a los nuevos aprendientes de Mapuzungún, ¿no? Pero es todo un campo interesante de lucha. Creo que también genera solidaridad con el mundo chileno, y también genera un acercamiento de la propia gente mapuche, que a veces quizás no se va a acercar, por ejemplo, por la lucha por la tierra o por las reivindicaciones. Se puede acercar desde otra forma al mundo mapuche, y quizás una de esas también es la lengua, ¿no? Yo he visto ahí en la experiencia de ser ayudante y ser profesor, gente que se acercaba no a las luchas que uno ve, ¿no? Sino que se acercaba aquí precisamente a tratar de conectarse con su propia lengua, ¿no? Eh, entonces eso también veo ahí, que sufrimos algunas dificultades de base. Creo que también golpea la lengua mapuche, que en Chile se enseñe tan mal otras lenguas también. Chile es un país que tiene muy poco bilingüismo, por ejemplo, con el inglés o con otras lenguas, precisamente por métodos fracasados que se han empleado por años, y que yo creo que también le salpica eso también a la lengua mapuche, ¿no? Si tuviéramos una sociedad más acostumbrada a un bilingüismo más cotidiano, sería más fácil, ¿no? De hecho, los únicos bilingües son los hablantes de mapuche, que manejan el castellano y el mapuzungún, ¿no? Pero los estudiantes en general no manejan solo el castellano. Entonces también hay dificultades de base como para ir aprendiendo, ¿no? A uno mismo se le complica, ¿no? Yo he sentido también la dificultad que tiene el mapuche comparado con otras lenguas, y el dejar de estudiarlo también afecta, ¿no? Entonces también hay que motivar permanentemente para que esto resulte de mejor manera. Eso te podría contar. Sí, oye, gracias. Sí, yo encuentro que es súper importante porque también la lengua es un canal hacia la dimensión espiritual del mundo mapuche. Yo tengo una Mucho, experiencia, mucho. claro, porque yo tengo una experiencia, por ejemplo, yo una vez fui a una comunidad allá al sur de Cañete, ya ahí en un sector que se llama Antiquina, y me encontré con la particularidad de que habían personas que hablaban el mapudungún como lengua natural, así como que era parte de su uso diario, uno lo escuchaba y a mí me llamaba la atención profundamente.
incluso a veces, no sé, pues yo estaba en una actividad artística, cultural con unos muchachos en esa época, con un grupo, y como que ellos miraban y empezaban a hablar, y al final como que se acercaron a nosotros y nos comentaron que, claro, porque ellos estaban hablando para saber quiénes éramos y todo, y se despidieron ahí. No recuerdo el concepto que yo ocupaba para despedirse, pero eh, muy amable y todo, y a mí siempre eso me ha llamado la atención. También porque yo también estuve un tiempo en Santiago y había unas comunidades, no sé si llamarlo comunidades mapuche, pero eran comunidades unidas las raíces mapuche allá en el bosque, me acuerdo, que tienen hasta una, ¿cómo que se llama? Una ruca, la llamaban ellos, los chicos del colegio donde yo estaba. Y yo veía los libros, por ejemplo, de Mapudungun y todo, y como que igual me causaba algo, porque eran como los libros de inglés, una cosa así como que yo no sé si habían personal calificado en ese momento para enseñarles los conceptos, los libros, porque los libros en sí eran como medios complicados, igual eran buenos, no voy a decir que eran malos, pero yo como que se llama, ahí empecé a ver también el tema del manejo de la lengua, que era muy pobre. Los chicos al menos contaban en Mapudungun, contaban, saludaban, y se despedían, pero nada más. Por eso yo considero que es re importante esto de revitalizar, sobre todo en el mundo, en el mundo mapuche, que el que debería estar más interesado en primer lugar, sobre todo el mundo mapuche, los hombres y mujeres que necesitan canalizar efectivamente su cultura y todo a través de su lengua. Y efectivamente lo que tú dices, que Chile es pésimo, como bilingüe estamos al debe, en todo sentido, no importa la lengua que sea. Claro, exacto. No sé si alguien más quiere decir algo ahí, Scarlett, Cristian. Ahí sigue tomando, no sé si Cristian quiere lanzar alguna pregunta. Yo igual tengo una en mente, pero para no acaparar, vamos por orden ahí. No sé si Cristian está, a ver, Quizás se fueron. se fue, no hace nada más o menos. Ya, yo que andaba con problemas de migraña, parece que tuvo un ¿Aló? tema. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ya, disculpe, no sé qué le pasó al micrófono. No, simplemente quería como decir que haber escuchado a Enrique, siento que nos abre como flancos, ¿no? De qué es lo que hemos conversado en varias ocasiones, de espacios de abertura a las búsquedas y a los diálogos, ¿no? Son multifactoriales. Yo eso como lo encuentro muy interesante, y eso creo que va a ir eh, ampliando también las inquietudes de la escuelita, ¿no? Y eso me parece interesante que el mundo indígena es un mundo como, de repente uno, claro, quizá nosotros con la primera eh, visión es como sobre el tema espiritual, pero después nos empezamos a dar cuenta que lo espiritual no estaba dividido de las otras cosas, ¿no? De lo político, de lo cultural, de lo social, etcétera. Y eso me parece como atractivo, y agradezco a Enrique porque eh, nos permite como mirar de manera más amplia el fenómeno. No, de nada. Gracias a ustedes por invitarme y yo creo que si hay interés también en la parte espiritual, lo único que yo podría hacer es como sugerir algunas lecturas que son, yo considero que abordan esa temática, ¿no? Eh, que claro, para mí lo que decía Luciano tenía razón, ¿no? Está vinculado harto con la lengua. Efectivamente, en las lenguas se construyen conceptos que son
difíciles de traducir tan fácilmente al castellano o a otra lengua, que pueden ser contextualizadas, pero quizás no hay una traducción literal de lo que se quiere decir, ¿no? Y también creo que el mundo mapuche tiene una diversidad muy grande de formas de entender la relación con el entorno o con fuerzas del entorno, lo que la gente llama así, ¿no? Entonces uno encuentra que hay cosas muy distintas entre vivir la gente que vive cerca del mar, los que viven en Argentina, los que viven en la zona sur. Hay zonas también donde hay un sincretismo poderoso entre el mundo mapuche, esa espiritualidad mapuche y también como espiritualidad cristiana, que se ha mezclado allá a un nivel que son indisolubles, ¿no? Uno ve cosas ahí que son productos de esa convivencia histórica, ya sea por la vía de la fuerza o por la vía de la paz, pero se ha generado un contexto donde todo eso está muy abigarrado, muy mezclado. Y es interesante también, ¿no? Yo no lo veo con ojos negativos ni nada por el estilo, sino con el análisis histórico que amerita, ¿no? ¿No? Entonces también le pondría ojo a ese mundo espiritual, si lo van a estudiar. Es muy importante siempre saber de qué territorio son las personas que lo están enseñando, cómo se vincula eso con otros territorios, porque está esa enorme diferencia, ¿no? Y también reconocer que hay un buen porcentaje del mundo mapuche que ya se ha cristianizado y que vive en esa cristiandad, ¿no? Ya sea del mundo católico o evangélico. Es muy alta la presencia del mundo mapuche en esas confesiones, ¿no? Y es innegable también, ¿no? Entonces, en algunos lados está esa presencia, así como en otros lados está la presencia como más de una espiritualidad mapuche más propia. Creo que también, por ejemplo, el movimiento político de los últimos años del mundo mapuche ha tratado de también recuperar una espiritualidad propia, no mezclada, por así decirlo, no cristiana. Y es parte de su agenda política también, ¿no? Recuperar ese tipo de saberes. Pero yo creo que lo único que pediría ahí es que tengan cuidado si alguien como conversan con alguien, siempre hay que conocer bien de dónde viene ese territorio, que no representa el todo, sino que puede ser una parte nomás, ¿no? Sobre todo en pueblos como el nuestro que manejan un registro oral importante y la oralidad siempre permite más diversidad, ¿no? No hay una estructura jerárquica como en otras construcciones espirituales, donde hay estructuras jerárquicas que hacen difundir de otro modo la adhesión a esas construcciones de mundo, ¿no? En el mundo mapuche no existe esa jerarquía, no existe una institución que vele por esto, por los fieles, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que ir metiéndose con cuidado. Y creo que el acercamiento lingüístico es re poderoso, muy, muy poderoso hacer análisis desde ahí. Eso les podría comentar quizás en ese plano. Genial, gracias. Yo creo que tú igual, como decía el Cristian, nos diste elementos importantes como el tema del valor de la diversidad, el valor como valor cultural, enseñarlo sobre todo en el contexto educativo, la diversidad como un valor cultural importante. Ahora nosotros nos damos, cuando en la escuela sobre todo se realizan proyectos educativos, muchas veces se tiene problemas entre los saberes académicos y los saberes populares, sobre todo cuando se tiene en relación con pueblos originarios. No sé, por decir, para implantar un taller dentro de un contexto escolar hay que tener un profesor. Entonces muchas veces los saberes de una machi, de un lonco, no son saberes académicos, sino que son sabidurías de un pueblo. Y eso muchas veces no es reconocido como un saber importante en la escuela, entonces no se puede insertar dentro de los proyectos educativos, porque no se les puede pagar a ellos, porque todo es con boletas profesionales, con boletas.
Entonces todo eso también ¿cuánto se llama? Coartando los procesos de autonomía de los centros educativos para tener innovaciones educativas donde los saberes populares, como tú muy bien decías, cuando es sobre todo oral, los territorios tienen una riqueza. Cada territorio tiene una riqueza y tiene una cultura. Y muchas veces esos saberes populares no pueden entrar dentro de la escuela, quedan como en la entrada de la puerta, ¿no? Claro. No pueden entrar y no pueden interrelacionarse en un diálogo educativo para que sea conocido por los demás y como que la cultura que traen nuestros alumnos y alumnas sea también valorada, tanto como la cultura que quizás nos entrega la educación, el currículum y todo lo demás. Entonces yo creo que esos son los elementos, el poder encontrarnos para nosotros es importante. Hemos conversado con diferentes personas nosotros acá en la escuelita en el poco tiempo que llevamos y no me acuerdo quién decía la importancia que tenía el origen. Todo ser humano busca un origen. Y creo que eso es elemental en la educación. Que cada niño, desde pequeño hasta que salga de cuarto medio, poder comenzar a realizar esa búsqueda de origen que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, por ahí también nosotros nos permeamos como escuelita y andamos en esa búsqueda también de poder relacionar bien esas dos partes, el saber académico con el saber popular o el saber de las culturas de los diferentes lugares. Así que te agradezco también por ir ayudándonos a esa reflexión que estamos haciendo. No, gracias a ustedes por la invitación. Ahora ya no me queda mucho tiempo, me tengo que ir retirando, pero podemos conversar en otra oportunidad, no hay ningún problema. Y yo puedo colaborar con ustedes y su trabajo de conocimiento con bibliografía, porque tengo mucho material que está online, así que se los mando para que lo puedan leer o analizar, o si quieren profundizar en esa materia, y también si quieren conversar con algún otro profesor, no hay ningún problema de mi parte. Muy agradecido, igual, Gracias. como que se llama, interrumpir, tuve que ir a ver a mi guagua, pero bueno, agradecerte y esperamos esa otra oportunidad y que no sean una o dos, sino que sean varias también que nos puedas compartir tu saber también, lo que tú haces en tus investigaciones, tu conocimiento y también tu propia experiencia, que eso también es súper valioso. No solamente la razón, por decirlo así, sino también el corazón. Yo creo que tú nos puedes ayudar también en eso dentro de tu área. Así que muchas gracias, Enrique. Peucayal, ¿ya? Creo que ya, gracias a ustedes. Ahí le dejé mi correito. Cualquier cosa, Ya, seguimos en contacto por ahí. Ya, muy amable, excelente. Cuídense muchas mucho. gracias. Chao, chao, gracias, Cristian. Estén bien. Chao, Scarlett. Chao, Bien. Luciano. Chao, Alex. Chau, chao. Peucayal. Peucayal. Bien, muchachos, ¿qué tal? Voy a cortar la Excelente, grabación. excelente.